algo Claro. feísimo. O sea, es una actitud súper prepotente y demás, pero además podría respetarlo si fuera Ujú. como el ingeniero coronel de CBI, que Mira, se a las ver. sabía todas, sabía cómo tenía que Ujú, ser y sabía cómo hacer para no hacerlo. ujú. Es otra cosa. Hasta ahí Claro. hasta tienes algo de respeto porque es malintencionado a propósito, Ya pero estos, porque mira, sabe. ni bien abierto ya hay 4. Y empiezo, y 30, Pero y 15. no te responsable. Es más que se No, obvio.
Ahora sí, buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, sí. Por Buenas favor, noches, digan licenciada. si me escuchan. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, Dicen licenciada. buenas noches, sí, se Buenas escucha. noches. Sí, se escucha. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Entonces, bienvenidas, bienvenidos otra vez a esta nuestra sesión. Esperando siempre que todos se encuentren bien, al igual en compañía de sus familias y que no tengamos ningún problema. Bueno, entonces, como ya vemos en el avance del diplomado, estamos pues en la segunda unidad del módulo 3. Hemos avanzado prácticamente sin sentirlo, ya estamos entrando a la última etapa de lo que es nuestro diplomado. ¿Sí? Ya pasando esta segunda unidad, nos tocará ver solo el módulo 4, que viene a ser más herramientas TIC, en la cual van a elaborar algún material que refuerce toda la planificación que están realizando. Y ya en el mes de enero simplemente nos tocaría la elaboración del trabajo final, ¿no? Entonces, hasta fines de enero esperamos ya concluir con este proceso. Y bueno, pero en este marco, si bien hemos tenido un ritmo, si se quiere, adecuado, con algunos alargues, y en esta unidad no va a ser diferente, lastimosamente, porque como ustedes han podido apreciar, la mayoría de ustedes no tiene aún calificaciones de la unidad 1 del módulo 3, ¿no? Y una vez más les quiero pedir mil disculpas por este desfase, por ese retraso. Yo sé que esta época, no solo para mí, sino para todos, es complicado porque estamos en cierre de gestión. Personalmente estoy en cierre de un proyecto, viajes a municipios, a comunidades que realmente me han desajustado. Entonces, mil disculpas por no tener al momento las calificaciones y sobre todo que no tengan la retroalimentación necesaria del trabajo de la unidad 1 del módulo 3. Me voy a poner a full estos 2 días, bueno, 3 hasta el día sábado, para que ustedes puedan contar con esta retroalimentación y sobre aquello puedan elaborar su trabajo de la unidad 2 módulo 3. Pero en ese sentido, una vez más, he solicitado un poco de ampliación para que ustedes puedan entregar, igual como lo hicimos en la unidad 1, en el módulo 2. Entonces, les voy a igual mandar mensaje al grupo de WhatsApp, pero entonces el cuestionario de esta unidad estaría habilitado hasta el domingo 12, pero la presentación de los trabajos hasta el miércoles 15. ¿Ya? Entonces eso voy a cambiar en plataforma para que ustedes puedan tener un poquito más tiempo. Lo que les recomendaría es que el tema del mapa mental lo puedan elaborar ya nomás y subirlo cuanto antes, ¿no? Así se liberan ya de ese trabajo y solo dejan pendientes, si es que así lo requieren, el tema de la planificación. Pero entonces la planificación la cerramos al miércoles 15, la planificación y el mapa mental, y el cuestionario se mantiene para el domingo 12. ¿Ya? Entonces, como les digo, les voy a poner para la gente que no está participando de las sesiones, igual voy a poner el mensaje en la plataforma. ¿Ya? Me imagino que con el tema del mapa mental no hay mucha complicación, porque creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos debido elaborar algún mapa mental, un mapa conceptual. Tal vez si es que hay alguna dificultad, tal vez tengan en el manejo de la herramienta, pero que es bastante intuitiva, y tienen la grabación de la sesión que dio el ingeniero Mark, que está en la plataforma, ¿no? Entonces, como les digo, les recomiendo que por lo menos el mapa mental ya lo tengan elaborado. Es más, o sea, ya tengo 2
trabajos presentados en cuanto al mapa mental y esto entonces los va a liberar igual, al igual que estas personas. ¿Ya? Eso un poco los anuncios hasta aquí. Y para proseguir con el contenido y con el avance que tenemos, pues como es costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces voy a pedir por favor que Gabriel Troncoso, lo tenemos en sala, por favor. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está Gabriel? Buenas noches. Entonces, Gabriel, por favor, ¿nos puede sintetizar todo el proceso que hemos llevado hasta ahora en el diplomado? ¿Qué aspectos hemos visto en los diferentes módulos, por favor? Claro que sí. Bien, principalmente retomando desde el principio, bueno, como pilar siempre el concepto bien marcado de las competencias, el ser, el saber conocer, el saber hacer. Y posteriormente nos va a servir de base para seguir adelante en el avance del diplomado y hemos seguido con, por ejemplo, este último, la creación, ¿no?, de nuestra materia, eh, ver cómo la vamos a planificar, ver cómo la vamos a llevar, y en cuanto a toda la didáctica también que vamos a necesitar para que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera. Ya. Gracias Gabriel. Betsabe Sahama, por favor. Tenemos a Betsabe. Sí, Licen, buenas noches. Aquí estoy. Betsabe, buenas noches. Qué Bien, bien. gracias. Betsabe, ¿puede complementar lo que ha comentado Gabriel? En realidad no la he escuchado muy bien, Licen, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Ya, entonces usted, desde su mirada, entonces coméntenos cuáles son los aspectos que hemos visto en el diplomado, en los diferentes módulos. ¿Qué hemos visto en el módulo 1, en el módulo 2? ¿Qué estamos viendo ahora en el módulo 3? Ya, en los diferentes hemos visto qué son las competencias y desde 3 puntos de vista, desde el saber ser, el hacer y el ser, el hacer y el otro, el ser y el hacer. ¿Cuál más? Hemos visto las competencias genéricas, las competencias laborales. Hemos visto también el mapa de competencias, que es una unidad de competencia, y diferentes conceptos, ¿no?, que hemos ido desarrollando en todas las tareas que hemos hecho en realidad. Hemos visto la competencia, lo que es el desempeño, y hemos puesto eso en base a lo que nosotros como elegimos alguna alguna asignatura y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en realidad. Ya, gracias Betsabe. Javier, lo tenemos a Javier Moyo. Dice, buenas noches. ¿Cómo está Javier? Buenas noches. Javier, Aquí nomás. Sí. desde el inicio, la definición de competencia. Hemos dicho que no nos vamos a librar de eso. Sí. Como los compañeros anteriormente ya habían comentado, en el módulo se ha desarrollado todo lo que es, ¿no?, el saber conocer, saber hacer y saber ser. Pero esos saberes, ¿qué son La dentro de definición la de competencia? ¿Qué son? competencia son eh,
¿Quién quiere apoyar a Javier con una definición de la competencia, por favor? Yo le puedo apoyar, Lisa. Listo, gracias, Betsabe. Una competencia es una actividad que Ya, es plenamente, que se puede identificar y al identificarse se puede ejecutar. Es la capacidad para demostrar lo que uno sabe. A eso se refiere una competencia. Por eso entra el saber hacer, ser y el ser. ya. En mis Gracias, palabras, ¿verdad? Betsabe. No, claro que sí. Gracias, gracias también, Javier. Sí, creo que, o sea, la idea la tenemos, pero es importante, como siempre hemos recomendado, que podamos, si se quiere, aterrizar en las definiciones, en los conceptos, para que esto, para que sepamos justamente de qué estamos hablando, qué es lo que tenemos que hacer y por tanto podamos cumplir o desarrollar las actividades propuestas de una buena manera. Y más que solo cumplir por cumplir en el curso, que realmente luego podamos poner en práctica en algún momento que lo requiramos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero el momento que presentábamos el diplomado, habíamos dado a conocer justamente cuál iba a ser la competencia que se va a desarrollar en todo este diplomado y justamente una de esas era el tema de que cada uno vaya a contar con una planificación de su asignatura basada en competencias, ¿no? Y para aquello, para que poder llegar a esto, entonces hemos empezado obviamente con conocer un poco los fundamentos del enfoque, hablar de la definición de competencias, tipos de competencias y todo lo que hacía justamente estos fundamentos para ya a partir del módulo 2 empezar a trabajar sobre una planificación. ¿Sí? Para esto, cada uno ha decidido sobre qué asignatura va a trabajar y además se la ha contextualizado para poder, obviamente, identificar la competencia. Porque si hablamos de una asignatura basada en competencias, tenemos que tener claramente definidas esas competencias que las vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, en el módulo 2 hemos hecho una pequeña contextualización para ver cuáles son los requerimientos que se tienen a nuestra asignatura para poder proponer la unidad de competencia. La tenemos propuesta y en el módulo 3 hemos iniciado ya con la planificación de la formación, cómo desarrollamos esta competencia en nuestros estudiantes y ahora estaríamos viendo cómo evaluamos esa competencia en nuestros estudiantes, ¿no? Para ver cuál es el desarrollo que ha tenido. Entonces, se dan cuenta, ese es el proceso que hemos seguido y ustedes prácticamente estarían desarrollando esta metodología de poder planificar en base a competencias. Obviamente en el marco de estos módulos lo estamos haciendo solo sobre un solo elemento de competencia. Para completar con el trabajo final, desarrollaremos lo que nos falta, ¿sí? Pero entonces es importante que tengamos claro cuál es el proceso que hemos seguido y que en realidad es un proceso que se debería seguir el momento que ustedes tengan la oportunidad de hacerse cargo de una asignatura o de un módulo o de algún proceso de formación para que ustedes lo puedan planificar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es importante, como les digo, tener esa lógica, tener claro el procedimiento que estoy haciendo y no solamente actuar, si se quiere, de una manera automática, ¿no? En lo que estamos realizando, ¿ya? Y una vez más, para eso es importante tener muy claro todo el tema de los conceptos que los estamos manejando, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a Efraín Quispe. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Efraín? Buenas noches. ¿Nos puede aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de una competencia genérica? Bueno, las competencias genéricas son las que las competencias que, bueno, se podría decir
son las que son las competencias que se van de manera general en la asignatura, ¿no? ¿Usted de qué carrera es? Efraín? De auditoría. Auditoría. En auditoría, ¿cuál sería una competencia genérica? Competencia genérica sería contabilidad básica. Perdón, no le escuché muy bien. Contabilidad básica. ¿Por qué? Usualmente, bueno, nos sirve para todas las demás, para todas las demás competencias. Nos sirve de manera general para las otras competencias. Y en Ya, otros casos porque, también sí. ya, Y en otros porque es un casos, desempeño que se puede utilizar. dicen, no, Habíamos hablado. ¿Perdón? no se escuchaba bien, se cortó un poquito, perdón. Sí, creo que los dos estamos con conexión inestable, pero vamos a hacer el esfuerzo. Les decía que con el ejemplo que usted daba, podemos entender que una competencia genérica es un desempeño que se puede desarrollar en diferentes áreas, ¿no? Obviamente con algunas características para X carrera, ¿no? Según el Sí, ejemplo. ¿Qué sí, nos dice Dieter? Gracias, Efraín. ¿Qué dice Dieter Murillo? ¿Está ahí Dieter? Creo que me está Karen. Licenciada, Sí. buenas noches. Disculpe, estoy de retorno a mi casa y hay mucha interferencia. Por favor, Ya, Dieter. No se preocupe. disculpe. Cuando llegue a su casa. Listo, Hablamos. gracias, licenciada. Perdón. Listo. No se preocupe. Karen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, licenciada? Bueno, a ver, hablábamos de las competencias genéricas y también las competencias específicas. Decíamos que las genéricas, como ya decían algunos compañeros, eran las que son las más comunes y sirven para varias áreas de desempeño, ¿no? No son específicas de una carrera. En cambio, las específicas son las que son de una, o sea, de una profesión u ocupación y tienen un grado de especialidad, ¿no? Eso. Exacto. Gracias, Karen. ¿Y cuáles serían las básicas? Ah, perdón, ¿a mí de nuevo? Sí. Ya son las que tienes antes, ¿no? Son actitudes previas para desarrollar una competencia ya profesional, son con las que ya vienes, ¿no? Y que se van haciendo durante todo tu proceso. ¿De qué carrera es, Karen? Yo soy de comunicación social, por ejemplo, una básica. ¿Cuál sería una básica? Sí. Para mí sería redacción, ¿no? Porque todos sabemos redactar acá desde el colegio, pero ya para algunas carreras, por ejemplo, redacción ya se volvería una genérica porque puede ser algún tipo de redacción ya más de universidad, ¿no? Y también puede ser específica porque ya tengo una redacción, digamos, para periodismo televisivo o hay redacción también para periodismo impreso y ahí ya se vuelve específica, pero redacción como tal podría ser una básica. Sí, gracias, Karen. Cuando hablamos entonces de los tipos de competencia, no nos olvidemos de las genéricas, específicas y las básicas, ¿no? Que habíamos visto y como decía Karen, una básica pues son las que nos dan los fundamentos, habíamos dicho, ¿no? Son los fundamentos, son las bases sobre las cuales vamos a desarrollar ya sea una competencia específica o genérica. En el caso de Karen decía redacción en el marco de la carrera de comunicación, ¿sí? Y que hemos dicho que pueden haber que algunas de las competencias las podemos identificar como que son de dos tipos, digamos, ¿no? Como básicas y genéricas,
porque siguen siendo parte de unos fundamentos, pero también son desempeños que se realizan en distintas carreras y creo que el tema de redacción es el caso este, ¿no? Pero entonces, bueno, espero que tengamos claro los tipos de competencia. Cada uno de ustedes ha elegido su asignatura y sabe qué tipo de competencias estaríamos desarrollando al interior de ellas, ¿no? Entonces, una vez más, recomendarles siempre revisar un poco el contenido que tenemos en los módulos anteriores para poder tener más claro los aspectos que estaríamos viendo al momento. ¿Ya? Entonces, ahora, si vemos la unidad 2 del módulo 3, estamos hablando del tema de la evaluación. No sé quiénes ya han revisado el contenido, qué comentarios, qué dudas, qué observaciones tienen en cuanto al contenido. ¿Qué dice? Cari. Bueno, nos habla mucho de la evaluación y de cómo se evalúa por competencias, ¿no? Que es diferente a la evaluación que usábamos antes. Nos habla que antes, digamos, había de parte del docente una instrucción y de ahí la evaluación. En cambio, en la basada por competencias, la evaluación va en toda la formación y se evalúa por criterios y evidencias, ¿no? Y que los criterios son más o menos saber si lo que uno está haciendo está bien, ¿no? Y una evidencia es, digamos, como una muestra que tienes para saber cómo lo está haciendo tu alumno, ¿no? Que tienes que elegir qué evidencia. Y para tener una evidencia tienes que elegir tienes que elegir una forma de cómo lo vas a hacer, digamos, una herramienta. Eso, prácticamente. Ya. Sí, gracias, Karen. ¿Ya has avanzado con el trabajo? Eso no, todavía la verdad no. Ya. A ver, ¿alguna otra persona que tenga algún comentario? Si revisamos la guía, hemos visto que esta sesión es para aclarar dudas, no es de avance de contenido. ¿Ya? Sí, Peter. Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, respecto, como decía la compañera anteriormente, en esta unidad 2 del módulo 3, vemos lo que son las evaluaciones por competencias. Y vemos que aquí lo que se toma más en cuenta son las evaluaciones que se pueden dar por medio de la estimación, por medio de calcular, valorar o apreciar cómo ha sido el desempeño del estudiante. Y esa es una diferencia, ¿no? Que hace mucho a la forma de evaluación tradicional que se tenía anteriormente. Entonces, esto es lo que favorece es en que hay un proceso de retroalimentación que siempre se va dando a medida de que se va realizando el curso. Puede ser al inicio, puede ser durante el curso, o como también puede ser al final. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver, ¿no? Identificar cuáles van a ser nuestras evidencias que nos van a permitir, bueno, las evidencias que se evalúan por medio de los criterios de desempeño. Y vamos a elegir los tipos de evaluación que vamos a realizar para poder ya llenar todo el trabajo que tenemos pendiente. Sí, gracias Peter. Sí, gracias igual a Karen. Creo que han hecho un buen resumen, digamos, del contenido que tenemos en la unidad. Y es importante pensar que, como ustedes van a leer o lo han leído, la evaluación dentro del enfoque tiende a ser más una estrategia de formación, porque es importante justamente todo el proceso de retroalimentación continua que nos permite dar la evaluación, ¿no? Y no solamente llegar a un momento final, ya sea trimestral, semestral o anual, donde tengamos solamente, es más, solo
una medición del aprovechamiento del estudiante, y cuando ya puede ser tarde, si se quiere, el poder darle la opción para mejorar. Entonces, la evaluación sobre todo la tenemos que mirar entonces como un proceso de estimación y de retroalimentación del desarrollo de la competencia, pero pensado en un proceso, no solamente en un momento, ¿ya? Y esa es una de las características centrales que va a tomar el enfoque en cuanto a la evaluación. Ya no solamente plantear en un último momento, sino que va a ser parte del proceso, ¿no? Y por eso también habíamos visto que tenemos justamente momentos en los cuales es importante, si se quiere realizar la evaluación, pero la más significativa va a ser la evaluación continua o formativa, que también se llama, ¿ya? Para poder hablar un poquito más y para que ustedes también se den cuenta, para las personas que todavía no han revisado el material, vamos a ver en base a uno de los ejemplos que tenemos en plataforma, cómo justamente es el proceso que estamos realizando y lo que nos tocaría, digamos, complementar con el tema de la evaluación. ¿Ya? Entonces, conforme vayamos revisando, por favor, las consultas, las dudas que tengan, háganla para que también ustedes les quede más claro el tema y puedan desarrollar el sistema de evaluación que se les está pidiendo con su elemento de competencia. ¿Ya? Entonces, permítame un momentito identificar con cuál vamos a trabajar. Ya. Bueno, vamos a ver justamente el módulo con el tema de pediatría. Considero que con el área de salud, para la mayoría de nosotros nos puede ser un poquito más conocido, ¿no? Porque en algún momento sí hemos pasado, ya sea por revisiones y qué sé yo, entonces nos da una mejor idea del proceso que se debe seguir en cuanto a la asignatura, a diferencia, por ejemplo, que hablemos de auditoría o cualquier otra carrera que sí es un poco más alejadita a la experiencia de cada uno, ¿ya? También es importante, como les había dicho en algún momento, en cada uno de los trabajos que vamos realizando, no nos olvidemos que estamos haciendo un ejercicio. Para muchos de nosotros es la primera vez que tal vez estamos realizando una planificación desde el punto de vista pedagógico. Entonces, siempre van a haber cosas para ajustar, para mejorar, ¿no? Pero sí tenemos ciertas referencias en base a lo que algunos de nuestros compañeros ya han ido realizando en versiones anteriores, ¿ya? Entonces vamos a ver esta que lo tienen en plataforma, que es sobre la asignatura de pediatría. Vamos a ver que estamos trabajando ya sobre el formato de lo que es la plan de implementación del módulo o nuestra asignatura en base a competencias, ¿sí? Vamos identificando entonces en primera instancia cuál es la carrera, la asignatura que habíamos decidido. Hemos hecho nuestra representación gráfica para ver la relación que tiene con otras asignaturas, en qué espacio se encuentra la que estamos trabajando. Hemos hecho una justificación y que además parte de este trabajo ya lo habíamos elaborado en el módulo 2, ¿no? Aquí hemos identificado las competencias previas, que ya hemos dicho que son competencias que tenemos que identificarlas independientemente donde se hayan desarrollado. Eso es importante mencionar
porque he visto 2 trabajos de la unidad 1, módulo 3, que no han elaborado competencias, o sea, de los pocos que he visto hasta el momento, que no han elaborado competencias previas, porque son asignaturas que están en el primer semestre, son competencias básicas. Pero no sé si se acuerdan que hemos hablado que las competencias previas son desempeños, habilidades, conocimientos, actitudes que tiene que tener una persona para poder empezar un nuevo módulo. Y como les decía, independientemente de dónde se las ha desarrollado. Entonces, no vamos a confundir una competencia previa con una materia de prerequisito. No siempre es el caso, ¿sí? Como justamente las asignaturas que son básicas, ¿no? Entonces, estas personas han dicho, es básica, no tengo materias de prerequisito, entonces no tengo competencias previas. En este caso, sí tenemos que identificar los desempeños previos, como hablábamos con el ejemplo de comunicación al principio, con el tema de redacción, si bien es una básica, pero se requiere de algunas competencias previas que las hemos ido desarrollando en el colegio, ¿no? Entonces es importante que las definan. Además, que para el sistema de evaluación se requiere de las competencias previas para la evaluación inicial o diagnóstica. Entonces, a las personas, si es que está en esta sesión, es importante que ajusten ese su trabajo y que retomen y tienen en absolutamente cualquier proceso de formación vamos a tener que identificar esas competencias previas. ¿Ya? No es solamente competencias que las tengamos que desarrollar en el ámbito escolar o en el ámbito de la universidad, sino independientemente de dónde las hayamos desarrollado, pero que son importantes para iniciar esa nueva fase. ¿Ya? Entonces tenemos las competencias previas y obviamente tenemos lo que hemos dicho que es la estrella de nuestro trabajo, la unidad de competencia, que es toda la unidad de competencia que la tenemos desagregada. ¿Y qué es esta unidad de competencia? La cual estamos planificando, ¿sí? Todo lo que hemos propuesto en nuestra unidad de competencia es lo que nosotros tenemos que desarrollar mientras dure nuestra asignatura. En el marco del trabajo del diplomado, estamos trabajando, estamos desarrollando un solo elemento de competencia por el momento, ¿no? Entonces vamos a continuar con ese mismo elemento de competencia en esta unidad 2 del módulo 3. Pero fíjense que cuando hemos desagregado nuestra unidad de competencia, ¿se acuerdan que hemos desagregado los elementos que son desempeños concretos que integrados nos van a ayudar a desarrollar la unidad de competencia? Tenemos los saberes que son nuestros contenidos y tenemos criterios y evidencias, ¿sí? Que son estos criterios y evidencias que nos van a permitir y nos van a servir para elaborar nuestro sistema de evaluación. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un avance, ya tenemos aspectos que ya hemos identificado. Pero como siempre hemos dicho, en todo este proceso de diseño, de planificación, continuamente podemos revisar, ajustar si consideramos que necesita aumentar más criterios, disminuir criterios, cambiar evidencias, lo podemos hacer, porque estamos justamente en un proceso de diseño, ¿ya? Pero aquí, en el momento que nosotros hemos definido nuestra unidad de competencia, ya tenemos criterios y evidencias, ¿sí? Las cuales las podemos ya utilizar en nuestra planificación en el tema del sistema de evaluación. Hemos identificado las competencias genéricas, que no se tienen que olvidar, que es importante incorporarlas tanto en la planificación de la formación como en la evaluación, porque no se trata de que se queden simplemente acá puestas y nada más, ¿ya? Podemos identificar las competencias docentes. Todo en función a nuestra unidad de competencia, porque esto es lo que tenemos que cumplir, hemos dicho, ¿no? La unidad de competencia
es el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes. Cuando termine nuestra asignatura van a tener esta competencia desarrollada. Y lo que hemos hecho entonces es empezar a planificarla. En la unidad 1 de este módulo 3, ustedes han propuesto cuáles son las actividades, las estrategias que van a utilizar para desarrollar los saberes, los contenidos que tenemos identificados en cada uno de los elementos de competencia. En este caso, sobre un solo elemento de competencia, ¿no? Y hemos llegado hasta el entorno de aprendizaje. Y ahora tenemos en nuestro nuevo formato estas otras columnas más incorporadas en esta parte de la formación continua, que son los criterios, las evidencias, el instrumento de evaluación y el puntaje. ¿Sí? Entonces es sobre el mismo elemento de competencia que hemos planificado la formación, vamos a continuar con la parte de la evaluación. ¿Ya? Pero entonces, nuestro sistema de evaluación, hemos visto que está en el sistema de evaluación, en realidad tenemos 3 momentos importantes para poder hacer este seguimiento de ver cómo están las competencias que se requieren en los estudiantes para poder emitir un juicio de valor en torno a el desarrollo que están teniendo, ¿no? Y la que se realiza al inicio, como su nombre lo indica, es la evaluación inicial o diagnóstica, ¿sí? Esta evaluación inicial o diagnóstica se realiza una sola vez al iniciar nuestra asignatura. ¿Ya? Una sola vez al iniciar nuestra asignatura. Por eso es que vamos a evaluar en esta inicial las competencias previas, que las habíamos definido acá. ¿Sí? Y que les decía que algunos no tenían identificadas las competencias. Entonces, estas nuestras competencias previas las planificamos en la evaluación inicial. ¿Sí? Y esto es que nos va a permitir ver en qué condición están llegando nuestros estudiantes a nuestro módulo. Si cumplen con lo mínimo que nosotros consideramos que requieren para iniciar nuestro módulo. Y en base al resultado que nos dé esta evaluación inicial, pues tendremos que ver si es necesario ajustar la continuación de nuestra asignatura, ¿no? Tal vez tengamos que tomarnos un tiempo para reforzar algunos elementos que hemos visto que están deficientes en la mayoría, o tal vez veamos que tienen mucho más desarrolladas las competencias, entonces veremos desde qué punto podemos iniciar nuestra asignatura. Por eso es importante siempre al inicio tomarse un tiempo, pero aquí es importante también ver, por eso les decía la anterior vez, precisar exactamente cuáles son esas competencias mínimas indispensables. ¿Sí? No vayamos a plantear 7, 8, que nos van a tomar hasta 5 clases solo en evaluación diagnóstica. ¿Sí? Planteamos las que son las mínimas indispensables, pero que nos van a permitir ver la situación con la cual están llegando nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, la evaluación inicial es una sola vez al inicio de nuestro módulo. ¿Ya? En base a las competencias previas. Y bueno, aquí vamos a tener, si tenemos las competencias previas que queremos evaluar, tendremos que proponer con qué actividad les vamos a dar para que nosotros podamos evaluar esa competencia. ¿No? ¿Qué estrategia, qué técnica vamos a utilizar para que nosotros podamos ver e evidenciar cómo está el desarrollo de esa competencia?
Tendremos que identificar la duración, los recursos materiales que necesitamos, qué entorno será el propicio para hacer una evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia que vamos a tener de esta competencia que estamos evaluando y qué instrumento vamos a utilizar para evaluar esta nuestra evidencia, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esta evaluación inicial no tenemos la columna de puntaje, ¿sí? Porque en realidad es simplemente, la evaluación inicial nos va a dar justamente, nos va a mostrar como un diagnóstico, ¿sí? Pero como es algo que nos va a permitir, a partir del resultado que tengamos de esta evaluación, ajustar, si se quiere, nuestra planificación, obviamente nosotros no podemos puntuar, ¿sí? Porque nuestros estudiantes vienen de distintos lugares, de distintos tipos de formación, con distintos tipos de desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, esto simplemente nos va a mostrar la situación, como les decía, con la que están llegando. Y no sería pertinente el ponerle un puntaje, cuando posiblemente las situaciones sean bastante disparejas, si se quiere, ¿no? No hayan tenido la misma oportunidad del desarrollo de estas competencias. Entonces, en esta inicial, por lo general, no tiene un puntaje, ¿ya? Después de tener ya el resultado de nuestra evaluación inicial, pasamos a lo que viene a ser de planificar la evaluación continua, ¿sí? Y si ustedes ven el contenido, la evaluación continua también la llamamos una evaluación formativa, ¿no? Porque justamente es en este momento, si se quiere, donde la evaluación viene a ser una estrategia más, como les decía, de formación. Porque estamos viendo en el proceso, en el desarrollo de nuestra asignatura o de las actividades que nosotros planteemos a nuestros estudiantes, el cómo está desarrollando las competencias que hemos propuesto, ¿sí? Entonces, más que poner un puntaje, vamos haciendo retroalimentación, ¿sí? Que le permita saber al estudiante cómo está yendo en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y que tenga la posibilidad continuamente de poder ajustar lo que requiere, ¿no? Ya sea en habilidades, ya sea en conocimientos, e incluso que nosotros podamos reforzar el tema de las actitudes. Ahora, como es una evaluación de proceso, es una evaluación continua, es una evaluación formativa, esta evaluación la planificamos en cada uno de los elementos de competencia, ¿ya? No nos olvidemos que nuestro norte y nuestro propósito final es desarrollar la unidad de competencia. Para lograr esto, hemos agregado en distintos elementos de competencia. Algunos tendrán 3, 4, 7 y demás, ¿no? De acuerdo a la complejidad que tiene su unidad de competencia. En este caso tiene 8 elementos de competencia. Entonces, con una evaluación continua y formativa, es importante precisar, hacer una evaluación en cada uno de los elementos de competencia para ver cómo está desarrollando lo que estamos proponiendo, cómo viene trabajando nuestro estudiante. Para eso, obviamente, tenemos identificados los criterios, ¿sí? Porque la evaluación no es otra cosa, ustedes han visto, tenemos ahí incluso el dibujito de una balanza, es hacer un juicio, tener un juicio de valor entre el criterio de lo que esperamos, cómo esperamos que vaya desarrollando elementos de competencia y la evidencia, la muestra, el producto tangible que nos da el estudiante del desarrollo justamente de esa competencia. Entonces nosotros analizamos con la evidencia que nos muestra
y tomando en cuenta los criterios, cómo está el desarrollo del elemento de competencia que hemos propuesto. ¿Sí? Por eso es necesario hacer nuestra evaluación continua en cada uno de los elementos de competencia. ¿Ya? Y además no se olvide que en este caso la evaluación nos sirve para formar, para retroalimentar. ¿Ya? Cuando estamos ya trabajando en nuestras asignaturas, es lo que se debe hacer. Por cada elemento de competencia, planificamos la formación y la evaluación de manera conjunta, de manera integrada. ¿Ya? En el marco de nuestro trabajo para presentar en el diplomado de la unidad 2, módulo 3, seguimos trabajando solo sobre un elemento de competencia. El que lo hemos formado en la unidad 1 del módulo 3, vamos a evaluar en la unidad 2, solo sobre uno. Entonces no vamos a seguir desarrollando en los demás elementos. Esto lo vamos a completar en el trabajo final. Para este módulo, solo sobre un elemento de competencia. ¿Ya? Eso en el marco de nuestro trabajo. Pero obviamente cuando estamos hablando de la planificación de una asignatura, debemos precisar una evaluación continua para cada uno de los elementos de competencia. ¿Sí? Ahora, aquí sí tenemos una columna de puntaje. Que nosotros, como docentes y como expertos, además, en la asignatura, en la temática que estamos planificando, podemos identificar algunos hitos que consideremos importantes y a los cuales les podamos poner un puntaje. ¿Ya? Y esto también, ayer, por ejemplo, nos hacían así la consulta de que, por ejemplo, en la universidad tenemos que poner, por ejemplo, un puntaje trimestral, ¿no? Entonces, porque la carrera a nivel institucional le marca, o en algunos casos le dicen hasta mensual, tiene que tener un puntaje. Entonces, nosotros, al desarrollar los diferentes elementos, podemos precisar momentos claves en los que consideremos importante el ponerle un puntaje, una ponderación. ¿Sí? Pero ojo, evaluar no es igual a calificar, ¿no? No es lo mismo evaluar igual un puntaje. La evaluación es un proceso, sobre todo, de estimación y de retroalimentación. Cuando nosotros estimamos el desarrollo de un proceso, damos la opción a mejorar. ¿Ya? Entonces, eso es sobre todo lo que nosotros tenemos que pensar. Si consideramos necesario dentro del proceso de la evaluación continua identificar momentos a los cuales les tengamos que poner puntaje, lo podemos hacer. Y ustedes van estimando cómo manejamos el puntaje, ¿no? Si vamos a trabajar sobre un 50% de la calificación final en todo lo que va a ser la evaluación formativa, o vamos a calificar cada una de las actividades sobre 100 y luego vamos a sacar un promedio. Esa estimación, esa ponderación, el manejo de los puntajes, se queda un poco a criterio de cada uno de los docentes e incluso a nivel institucional a veces ya están estimados, ¿no? Están definidos cómo se tiene que manejar este tema, ¿ya? Ahora, dentro del proceso de una evaluación formativa, si vemos que no es necesario poner puntaje, tampoco, porque ya hemos visto que su función principal es de retroalimentar. No es tanto de tener una nota. ¿Ya? Entonces, y no vamos a confundir nunca que una evaluación es igual a una nota. Por eso incluso ustedes cuando están
realizando sus actividades, más que pensar solamente en el número que tienen que tener para poder aprobar, pensemos siempre en lo que necesitamos. Si necesito mejorar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y si estoy bien, súper, ¿no? Eso me da la tranquilidad de saber que estoy desarrollando la competencia que se está proponiendo. ¿Ya? Pero entonces, en la evaluación formativa y continua, ustedes definen el momento que quieran ponerle un puntaje, o si no ven por necesario, no lo ponen. Pero sí es importante que se tengan definidos criterios, evidencias e instrumentos, porque si no tenemos estas evidencias, no vamos a poder hacer este juicio de valor, no vamos a poder estimar si está desarrollando adecuadamente, si está desarrollando la competencia propuesta. ¿Sí? Por eso es importante pensar que la evaluación no solamente es una calificación, sino que es un proceso y que es una estrategia que nos sirve para completar la formación y el desarrollo de lo que estamos proponiendo. ¿Ya? Entonces, independientemente de que tengan, vuelvo a reiterar, puntaje o no, tenemos que tener claramente identificados los criterios y evidencias e instrumentos para poder hacer esta estimación del desarrollo de la competencia en nuestros estudiantes. ¿Sí? Y en lo que va la evaluación continua, vamos a utilizar las mismas estrategias con las cuales nosotros vamos a formar. Podemos trabajar sobre esas mismas estrategias, precisando solamente los criterios para poder tener alguna evidencia del desarrollo de la competencia. Ahora, si consideramos necesario incorporar otra actividad para ver solamente si se cumple o no con el criterio, podemos incorporar. Pero aquí lo importante es que nuestras estrategias didácticas nos sirvan tanto para formar como para evaluar. ¿Sí? Porque estamos en un proceso continuo, solo donde nosotros tendremos que ir precisando cómo está el desarrollo. Por eso es clave el contar con los criterios. Y no nos olvidemos que estos ya los hemos estimado también el momento de desarrollar nuestra unidad de competencia. Pero como estamos en un proceso que es mucho más a detalle, tal vez sea necesario incorporar más criterios que le permitan al docente ir evaluando continuamente cómo está haciendo el desarrollo de esa competencia mi estudiante. E incluso no solo para el estudiante, sino que como docente también me va a permitir ver si estoy dando los elementos necesarios, ¿no? Tal vez voy a ver que este criterio me está exigiendo mucho más. Entonces, como docente tendré que buscar más estrategias, dar mayores elementos para que el estudiante realmente pueda cumplir con el desarrollo de la competencia en base al criterio que le estoy proponiendo, ¿no? Entonces, una evaluación continua realmente es de mucha utilidad y creo que es central en cualquier proceso educativo, porque nos permite tanto al lado del estudiante como del lado del docente el poder ir haciendo estos ajustes en base a la retroalimentación que veamos, ¿no? Y dar estos mayores elementos para lograr justamente el desarrollo de la competencia en nuestros estudiantes. ¿Ya? Al igual que como cuando veíamos para la formación, ustedes pueden encontrar, no solo en el material que nosotros les estamos proponiendo en la plataforma, pueden entrar y buscar en el internet, y sin duda tenemos una serie de estrategias didácticas, de técnicas que se pueden utilizar tanto en la formación
como en la evaluación, ¿no? Pero habíamos dicho que aquí lo que valoramos más es justamente la expertise que tiene cada uno de ustedes. ¿Sí? Al tener el dominio y la expertise de la asignatura que estamos planificando, nos es mucho más fácil el poder plantear actividades que nosotros las vivimos, ¿sí? Y que sabemos que nos van a ser útiles para poder desarrollar lo que estemos planteando. También vamos a poder precisar justamente esos criterios, o sea, cuáles son esos indicadores claves que me va a permitir ver cómo está desarrollando esa competencia, si está bien o está mal, cuáles son los aspectos que tengo que tomar en cuenta en mi proceso de evaluación. ¿Sí? Pueden ponerle el nombre que quieran a la actividad, a la técnica. Pueden utilizar estudio de casos, en base a proyectos, no sé, o le pueden o no le pueden poner nombre también. Lo importante es que la actividad que vayamos a proponer, tanto para formar como para evaluar, obviamente sea coherente y pertinente a lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de realizar un diagnóstico, ayer veíamos eso, digamos, de poder diagnosticar si una persona está resfriada o no. ¿Sí? Sin duda, el que pueda realizar una exposición, puede hacer una investigación de cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que tiene una persona resfriada. Es importante todo ese aspecto teórico que seguro se lo puede plantear. Y que me exponga o que a través de un video se analice cómo es todo este proceso de diagnóstico de la persona resfriada, ¿no? Pero también va a ser mucho más importante que podamos hacer tal vez simulaciones, ¿no? Al inicio, trabajar con simulaciones, no solamente ir directamente, si se quiere, al campo laboral en sí, pero sí por lo menos trabajar en simulaciones dentro del mismo, con los mismos compañeros, compañeras, ¿no? Trabajando el tema de roles y haciendo simulaciones, no solamente para ver el manejo teórico o ver la habilidad, incluso el cuidado que uno tiene que tener en el momento de poner la paletita, no sé, de tomar la temperatura, sino también ver la actitud, cómo nos acercamos como profesionales a nuestra población objetivo, en este caso al paciente, ¿no? Que estos aspectos, solo con una exposición o con un trabajo de investigación, no vamos a poder desarrollar ni ver, ¿no? Entonces, por eso digo, ustedes son los expertos en este momento y ustedes saben cuáles son esas actividades que son más coherentes y pertinentes para desarrollar lo que se está proponiendo y también para evaluar. ¿Sí? En ese mismo proceso que este docente de medicina, digamos, que esté dando los elementos e indicando al estudiante cómo tiene que actuar y verificando si tiene todo el bagaje teórico necesario y demás, también en ese momento el docente ya puede recoger algunas evidencias, ¿no? Y puede tener su instrumento de evaluación, una lista de cotejo, un checklist, para poder identificar y ver qué aspectos está cumpliendo en base a los criterios que están estimados. ¿Sí? Y luego en base a esos resultados se puede hacer una retroalimentación. ¿Sí? Y no solamente de parte del docente, sino plantear elementos de coevaluación, por ejemplo, que sean entre los mismos docentes que vayan evaluando, que se vayan evaluando sus propios desempeños con criterios bien establecidos, ¿no? Que se puedan hacer una autoevaluación. ¿Sí? Por eso es que tenemos en la parte teórica en la unidad los diferentes momentos, los diferentes tipos, quienes pueden realizar la evaluación. Todo eso es importante que ustedes revisen,
que de acuerdo a lo que están planteando se pueda proponer y se pueda utilizar. ¿Sí? Pero la lógica es esa, ver simplemente la coherencia y la pertinencia de lo que estamos planteando. Y los más recomendados en este caso son los que tienen la expertise en la temática, en el tema que estamos proponiendo. ¿Sí? Sin duda para temas, así como les decía, más prácticos y por ejemplo con este de medicina que tenemos algún tipo de acercamiento, nos puede ser un poco más fácil. Como les decía, ahorita si a mí me dicen, hago un ejemplo con auditoría, está más complicado, o un tema de estadística, hay algún compañero que está trabajando sobre el tema de música, por ejemplo. O sea, para mí son aspectos que son complicados para mí, que no tengo la expertise en el área, ¿no? Pero ustedes que tienen esa experiencia, les tiene que resultar un poquito más fácil, ¿no? Y sobre todo pensando desde el desempeño laboral profesional que realizamos. Porque no se olviden que estamos planificando en base a esos desempeños, en base a esas competencias que se realizan en el campo laboral. Sí, y entonces ahí tenemos que ver cuál es esa actitud que se tiene o que se requiere, ¿sí? ¿Cuál es esa habilidad que está requiriendo el contexto en ese momento que está interactuando en el campo laboral? Eso lo tenemos que pasar a la parte pedagógica que nos va a servir para formar. Entonces, sin duda, la evaluación de la continua o formativa es central en el proceso educativo. Porque fíjense que nos va a llevar prácticamente todo el tiempo que dure nuestra asignatura, ¿no? Tendremos al inicio la evaluación diagnóstica con 2 sesiones máximas, ¿no? Pero luego tenemos todos los siguientes 3, 4 meses de un semestre, que va a ser todo el proceso central de formación que va a tener un estudiante, ¿no? De desarrollar esas competencias y de nosotros poder ir retroalimentando, marcando, indicando, ¿sí? Valorando cómo está ese subproceso. Y al último, cuando termina la asignatura, tenemos la evaluación final, ¿no? La evaluación final, igual que la inicial, se realiza una sola vez. Como su nombre lo indica, la evaluación final la realizaremos cuando esté terminando mi asignatura, ¿sí? Durante el proceso ya hemos ido desarrollando cada uno de los elementos que hacen a mi unidad de competencia, ¿sí? Hemos ido desarrollando cada uno en las diferentes unidades de aprendizaje, pero entonces para finalizar, evaluamos la unidad de competencia de forma integral. ¿Sí? Y en esta evaluación final, sí, en base al criterio que tenemos identificado, los criterios, buscamos qué evidencias nos va a demostrar el estudiante para ver que realmente ha cumplido con el desarrollo de toda esa unidad de competencia propuesta. Igual tendremos que pensar qué actividad, en base a qué actividad nos va a demostrar esa evidencia, cuál será el entorno apropiado en el cual pueda desarrollar esa competencia y qué instrumentos voy a utilizar para valorar las evidencias que me ha presentado. Y aquí sí tendré que ponerle un puntaje, ¿no? Dependiendo cómo ha sido la lógica que hemos manejado desde la evaluación continua, completaremos el esquema de la puntuación, ¿no? Si hemos trabajado 50-50, 30-70, no sé, ¿no? Para ver el final. ¿Sí? Entonces, voy a volver a la unidad de competencia. Entonces, no se olviden que tenemos toda nuestra unidad de competencia desagregada. En la continua, trabajamos en cada uno de los elementos.
Pero cuando llegamos a la final, evaluamos esta parte. Si ha cumplido o no nuestro propósito. ¿Sí? Y por eso también identificamos un criterio, ¿no? Este va a ser el criterio central que nos va a permitir evaluar el desarrollo de esta unidad de competencia. Esto para la evaluación final. Los elementos para la evaluación continua, las previas para la inicial. ¿Sí? ¿Estamos claros en el proceso? Por favor, no confundamos. No es que en cada elemento de competencia vamos a tener una inicial y una final. No. La continua es en base a los elementos, la inicial en base a las previas y la final en base a la unidad de competencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, un comentario que quieran hacer? Sí, Peter. Gracias, licenciada. Una consulta, bueno, pedirle más bien, por favor, si nos puedes repetir lo último que nos dijo sobre cómo debemos hacer esa comparación desde la inicial hasta la final, por favor, dice. El resumen que nos dijo recientemente, al final. Ya. Sí, o sea, a ver, la evaluación inicial, hemos dicho que se realiza una sola vez al inicio de nuestra asignatura, y en esa evaluación inicial vamos a evaluar las competencias previas. Trabajamos sobre las competencias previas. Una sola vez al inicio de nuestra asignatura. ¿Sí? La evaluación inicial no requiere de puntaje porque nos va a dar solamente un diagnóstico, nos va a mostrar la situación en la cual se encuentran nuestros estudiantes. La evaluación continua es la de proceso y es parte de la formación. Entonces, la evaluación continua la realizamos por cada uno de los elementos de competencia. Tenemos aquí los contenidos que los estamos formando y tenemos los criterios y evidencias que nos van a ayudar en el sistema de evaluación. ¿Sí? Y cuando llegamos a la final, también es una sola vez al finalizar nuestra asignatura, nuestro módulo, nuestra materia, y evaluamos en base a la unidad de competencia, a la que hemos propuesto acá. ¿No? Porque no se olviden que en la continua hemos ido trabajando cada uno de estos elementos. Y hemos dicho que integrados todos los elementos, nos tendrían que desarrollar todo lo que es la unidad de competencia. Entonces, como ya hemos trabajado en la continua todos los elementos, para la final evaluamos la unidad de competencia en general. Esta. ¿Sí? Con su criterio de desempeño que lo hemos identificado también, que hemos propuesto. Eso es. Gracias, Licen. Sí, de nada. Sí. Obviamente es importante que una vez más empecemos a trabajar. Ahí es donde recién nos damos cuenta que nos está faltando, que no entendemos, que no tenemos claro, pero para eso es importante el que ustedes también revisen con anticipación los contenidos, tengan clara cuál es la actividad que se tiene que realizar. ¿Sí? No sé, ¿tienen alguna otra consulta? Listen, buenas noches. O sea, Buenas noches. lo que ha recapitulado es que se hace una evaluación al principio, una continua y una final. La tarea un poco ya está avanzada porque ya habíamos hecho algunos parámetros en realidad, ¿no? Teníamos algunos parámetros. Y sobre esos parámetros vamos a aumentar.
¿verdad? Ujú. Sí, ya los tienen como lo hemos dicho, ya tienen avanzado, pero ustedes tienen que definir si se quedan solo con eso, aumentan, disminuyen. Eh, Revisen una vez más el contenido, vean, tengan claro qué es lo que tenemos que realizar y no se trata de hacer un llenado automático o mecánico, si se quiere, de las diferentes columnas, ¿ya? Sino decir, tengo esto, pongo, no, sino que analicemos, pensemos, qué estamos proponiendo, a qué queremos llegar, qué necesitamos plantear, cómo voy a evaluar, qué muestra me van a dar, cuál va a ser la evidencia que voy a tener, ¿sí? Obviamente hemos visto que estamos haciendo un proceso también nosotros, ¿no? Estamos elaborando nuestra planificación paso a paso, si se quiere. Entonces, por supuesto que ya tenemos elementos de los cuales tenemos que agarrarnos, planificarlos, ya sea de formación o de evaluación, ¿sí? No se trata de que en cada una de estas unidades empezamos de cero, porque estamos haciendo un proceso, ¿no ves? Entonces sí, ya tenemos elementos los cuales los vamos a utilizar. Lo importante es eso, que revisen, que vean y que entiendan lo que están haciendo. Sí, por eso al principio también hemos dicho, a ver, ¿qué hemos visto en el curso hasta ahora? Sí, y si se dan cuenta, estamos yendo así, paso a paso. Y para el trabajo final, van a trabajar sobre esto mismo, ¿no? Van a completar simplemente. ¿Ya? Por eso es importante también que si ustedes ven que es necesario ajustar, volver incluso a la unidad de competencias, seguir ajustando saberes, seguir ajustando criterios, lo pueden hacer. ¿Sí? Independientemente que yo les haga algún comentario o que me parezca que hay cosas que tienen que ajustar, pero tal vez ustedes en su proceso de diseño y ya de planificación ven esa necesidad, háganlo, porque de eso se trata, ¿sí? Hemos dicho que un proceso de rediseño es de toma de decisiones, es de analizar, de ir y venir entre los diferentes elementos que estamos planteando. ¿Ya? Pero como les digo, no es algo que lo tengan que hacer llenar por llenar la tablita, sino que vayamos analizando lo que estamos planteando. Y no se olviden que ustedes están en este momento actuando como si fueran docentes, y además docentes expertos en su materia, y están planificando algo para luego ponerlo en la práctica con estudiantes. Entonces, esa es la lógica que tenemos que tener el momento de planificar. Obviamente, tal vez tenemos muchos docentes en el curso que tienen mayor experiencia, les va a ser un poco más fácil, pero para varios de nosotros, como les decía, tal vez la primera vez que estamos realizando una planificación, ¿no? Está bien, hagamos el ejercicio, ¿sí? ¿Quién estaba con la mano levantada? Creo que había Graciela. Sí, Graciela. Y luego Peter, no sé si se ha quedado con la manito levantada o tiene otro. Pero primero Graciela. Licenciada, buenas noches y compañeros, buenas noches. Una Buenas noches, consulta, Graciela. licenciada. Sí. En la planificación de la evaluación continua, las hemos hecho por elementos de competencia. En mi planificación, mi último elemento de competencia, considero que los integro ahí, los otros elementos de competencia. Para la evaluación final, ¿la tengo que hacer aparte o puedo rescatar de este último elemento de competencia? Me perdí un poquito. Ya, no, si es similar a su unidad de competencia, bueno, lo que yo le aconsejaría es ajustar entonces ese último elemento, ¿ya? Que no sea similar a la unidad de competencia, sino que más bien sea una parte más de esa unidad de competencia, ¿no? Para que así tenga la posibilidad de evaluar
al final justamente solo la unidad de competencia y no repetir lo que él esté haciendo en la continua. No sé si me entiende. Sí, sí. Gracias, Licen. Ahí mismo otra consulta. En este Sí. caso, los puntajes generalmente los distribuimos por elemento de competencia, ¿verdad? Esta evaluación final tiene que tener un otro puntaje. Por eso les decía, es dependiendo cómo ustedes han utilizado o han hecho la distribución de su puntaje. Es posible, bueno, sabemos que generalmente una asignatura tiene un puntaje de 100 puntos, ¿sí? Entonces yo puedo definir que voy a utilizar 30% del 100% en la evaluación continua. Y me interesa más ver la integralidad al final y voy a puntuar sobre 70. O puedo trabajar 50-50. O al revés, al proceso le voy a dar 70 y al final 30. Esa es un poco de la decisión de cada uno de nosotros como docentes y cómo queremos evaluar o en qué momento le damos mayor carga, si quiere, en el puntaje. O como también les decía, a veces en las instituciones ya están determinados los porcentajes, ¿no? Pero eso es un poco cómo lo vayamos manejando. Gracias, licenciada. Y mucho depende también de la evidencia. A ver, si ustedes ven en las unidades, en nuestro diplomado, nosotros siempre vamos a tratar de poner mayor carga al producto, ¿sí? Al producto que nos muestre cómo ustedes están desarrollando la competencia que hemos propuesto. Porque en las guías de aprendizaje, si ustedes las revisan, siempre van a tener una competencia que les estamos planteando. ¿Sí? Y se supone que las actividades que les estamos proponiendo les van a ayudar a desarrollar esa competencia. Entonces, siempre en nuestra evaluación, nosotros le vamos a dar mayor carga al producto, a la elaboración de ustedes, más que, digamos, a un cuestionario o, por ejemplo, al mapa conceptual, que obviamente nos va a dar una evidencia del conocimiento, pero aquí lo grueso o donde le ponemos mayor énfasis es en el producto que ustedes van a realizar. ¿Ya? Entonces eso es un poco lo manejamos de acuerdo a lo que nosotros consideremos y en qué momento le damos mayor énfasis, ¿no? Y le queremos dar mayor énfasis. ¿Ya? Peter tenía consulta o se quedó con la mano levantada. No, licencita, justamente era la misma consulta que hizo la compañera Graciela, pero quería acotar algo a mi consulta. En el caso de que vamos a hacer de un solo elemento de competencia, el puntaje sería solo de ese elemento de competencia, no estaríamos hablando del total de lo que sería la formación y la evaluación. No, exacto, no. Ustedes ya saben que tienen 4 elementos. Ustedes Sí. hagan la distribución ya pensando, digamos, en esos 4 elementos, pero obviamente nos vamos a centrar solo sobre el cual están trabajando para esta unidad, ¿no? ¿No? Como les digo, para el trabajo final ya vamos a completar con todos. Gracias, Licen. Esa era mi consulta. Sí. Pamela. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Pamela? Buenas noches. Quería hacerle una consulta sobre la carga horaria. En este caso sí nos está pidiendo y no sé cómo tenemos que distribuirlo. Tal vez no tomé atención, pero no sé cómo podríamos hacerlo esa parte, licenciada, por favor. Por el momento nos vamos a centrar solamente en el elemento que estamos trabajando, que es, y tenemos la duración, ¿no ves? Ahí hemos dicho que vamos a plantear de acuerdo a las actividades que estamos proponiendo, cuánto consideramos que necesita el estudiante para desarrollar el contenido, los saberes que estamos proponiendo. Entonces ponemos ya sea 2 clases, 1 hora, hemos dicho que por lo que manejemos por hora. En
En esta parte que identificamos la carga horaria, esta parte la dejemos todavía en blanco, porque esto solamente lo vamos a colocar el momento que tengamos todos los elementos de competencia planificados y que recién vamos a poder contabilizar el tiempo, ya sea de las actividades presenciales o autónomas que nosotros vayamos a proponer. ¿Ya? Entonces, en este momento todavía no pueden dejar en blanco, no me acuerdo si en el formato está carga horaria, pero lo dejan en blanco porque este es de toda la asignatura. Y al momento estamos trabajando de un solo elemento que no podemos tener toda la carga horaria. ¿Ya? Gracias, Licen. Pero sí es importante que el momento que nosotros estamos planificando y estamos proponiendo actividades, ¿sí? Vayamos precisando también si va a ser y eso lo habíamos hablado creo la anterior sesión, qué actividades van a ser con presencia, si se quiere, del docente o de manera autónoma, ¿sí? Para que en el momento, como hemos visto, que podamos contabilizar, tengamos horas presenciales y horas autónomas, ¿no? Generalmente en un semestre las horas, si se quiere, presenciales o sincrónicas, es que se va a seguir trabajando de manera virtual, generalmente van a llegar a 160, 170, hasta 180 horas. Pero sí, es posible que tengamos otro tanto de trabajo autónomo que vayamos a solicitar al estudiante, ¿no? Que realice de manera individual o en grupo, pero eso se va a ver justamente con las actividades que ustedes plantean. ¿Ya? Entonces, pero sí es importante que vayan. Por ejemplo, aquí tenemos, decía, una clase, 1 hora presencial, pero 4 horas fuera de clases, digamos, ¿no? Entonces, porque son grupos que están haciendo investigación, qué sé yo. Entonces, luego esta duración que nosotros vamos planteando, la vamos a sumar cuando tengamos el trabajo final y para ver esa carga horaria. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Algo importante. Licen, Sí, sí, Licen, una pregunta. dígame. Los mapas conceptuales o lo que tenemos que hacer, Sí. tenemos que hacer solo de una unidad de competencia de la que ahorita vamos a hacer el horario, lo que vamos a hacer la evaluación. A ver, ¿usted tiene la guía de la unidad a mano? ¿La guía de aprendizaje? Ahorita no, Liz. ¿No la tiene? A ver, yo se las voy a buscar para que nos quede claro, pero creo que no la tengo tampoco acá. Pero bueno, no la tengo a mano la guía de aprendizaje. Pero si ustedes revisan en nuestra guía de aprendizaje, está y dice la elaboración del mapa conceptual o mental con la temática de evaluación por competencias. ¿Sí? Entonces, para el contenido del mapa conceptual o mental, dice en el punto 3, si leen en la guía de aprendizaje, organice el contenido de nuestra unidad, precisando definición de evaluación, tipos de evaluación, funciones, momentos, cómo se evalúa, evidencias, técnicas, instrumentos, etc. Entonces, el contenido de nuestro mapa conceptual tiene que ver con el contenido mínimo que tenemos en nuestra unidad del diplomado. ¿Ya? No es de sus asignaturas, no es de su unidad de competencia. Estamos hablando del contenido mínimo que tenemos en la unidad 2 del módulo 3 de nuestro curso. ¿Sí? Está descrita en la guía de aprendizaje.
Échenle una leidita, por favor. ¿Sí? ¿Algo está bien, Betsabé? ¿Sí? Sí, Lice, sí, muchas gracias. Ok. Lo que Lice, les quería... Sí. ¿Quién va a más? disculpar. No se preocupe. Tenía No se otra preocupe. duda. En el formato que nos dio para llenar, Ujú, justo en la última parte dice que adjuntemos un instrumento de evaluación ujú. de producto de desempeño. Exacto. Sí, Eh, justamente a eso quería precisar ahora que Está bien, dice. sí, que a ver, para cada uno, cuando tenemos un criterio, cuando estamos planificando nuestra evaluación, hemos dicho tenemos un criterio con el cual vamos a ver si la competencia propuesta se está desarrollando. ¿Y dónde vamos a ver que, cómo vamos a saber si realmente se está desarrollando esa competencia? A través de una evidencia que nos dé el estudiante, ¿no? Y esa evidencia requiere de un instrumento para que yo pueda, si se quiere, evaluarla. Ejemplo, en nuestro caso, en nuestro diplomado, ¿no? La evidencia que nosotros les pedimos es el trabajo, ¿sí? Van a elaborar el mapa conceptual o van a elaborar la planificación del sistema de evaluación de su unidad de competencia, ¿sí? Esa es la evidencia que ustedes me van a demostrar el desarrollo de la competencia. ¿Y yo con qué instrumento voy a evaluar ese su trabajo? Con una rúbrica. Si ustedes revisan las guías de aprendizaje, en todas las guías les ponemos una rúbrica con los diferentes criterios e indicadores en los cuales nosotros nos basamos para calificar la evidencia que ustedes nos dan. ¿Sí? Entonces, una rúbrica es un instrumento de evaluación. Entonces, yo utilizo esa rúbrica para decir, con este criterio voy a ver si ha cumplido con la evaluación diagnóstica, ¿sí? O cómo la ha realizado la evaluación continua, si es pertinente al elemento de competencia o no es, y esto tiene su distribución con sus puntajes. En el caso cuando ustedes estén elaborando su sistema de evaluación, igual, ustedes de acuerdo al elemento que están desarrollando, a los saberes que están desarrollando, van a pedir una evidencia, ¿no ven? Esa evidencia la van a tener que evaluar en función al criterio de desempeño que han propuesto, ¿no ven? Y van a necesitar un instrumento para ver si cumple o no cumple o cómo está esa evidencia. Esos son los instrumentos, son unas herramientas que nos permiten valorar las evidencias que dan el estudiante. ¿Ya? Porque si no, como les decía, yo les pido el trabajo y si no tengo un instrumento, una herramienta, tendría que decir abajo de buen cubero, sí está bien, digamos, ¿no? Porque me parece. Pero no sería muy objetivo para todos. En cambio, tengo una rúbrica con unos criterios, con unos indicadores sobre los cuales yo sí puedo basarme para evaluar los productos que ustedes me dan. ¿Sí? Por ejemplo, cuando les estaba poniendo el ejemplo de, por ahí hacen una simulación, ¿no? Está bien, yo tengo que tener un instrumento para decir que esa simulación del estudiante está actuando adecuadamente de acuerdo al desempeño solicitado y entonces en mi lista de cotejo puedo tener un instrumento y decir si cumple o no cumple con los diferentes criterios e indicadores que considero necesario y que tengo que ver a través de la simulación. Pero tener solo una actividad o tener solo una evidencia es muy difícil que yo así sin algún criterio pueda evaluar. Entonces, para eso me sirven los instrumentos, para tener establecidos criterios, indicadores sobre los cuales yo puedo evaluar las evidencias que estamos solicitando.
Ahora, por ejemplo, hay instrumentos que a la vez pueden ser técnicas, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso vienen a ser los cuestionarios. Los cuestionarios es en sí mismo una actividad y a la vez es un instrumento que tiene una evaluación, sobre todo cuando son de falso verdadero o de opción múltiple, que prácticamente se califican de manera automática, ¿no? Ahí mismo estarían implícitos, si se quieren, los criterios y los indicadores, ¿sí? Pero hay otras técnicas o actividades que requieren de un instrumento, así como el caso de si hacemos una observación, de una simulación, si pido un producto, una elaboración de un video, no sé, que elaboren un proyecto, que elaboren un plano, tengo que tener algunos criterios para poder decir si está bien elaborado o no está bien elaborado. Y para eso utilizaré, tenemos escalas de ejecuciones, tenemos rúbricas, tenemos listas de cotejo, entre algunos de los instrumentos, ¿no? Ustedes tienen en plataforma un manualcito de instrumentos de evaluación. Entonces, de acuerdo a la actividad que están planteando y a la evidencia que están pidiendo, pueden definir qué tipo de instrumento van a utilizar. Ahora, en la guía se indica que sea un instrumento de desempeño de producto, no uno de conocimiento. Generalmente el de conocimiento, como les acabo de decir, va a ser un cuestionario. Entonces, evitemos realizar cuestionarios, ¿sí? Eso no significa que no se deben hacer. Los cuestionarios son un buen respaldo para ver el manejo teórico. Pero dentro de la práctica que estamos realizando, les pedimos que realicen un instrumento que nos permita ver el desempeño o un producto, evaluar un desempeño y un producto. ¿Ya? Que como les digo, puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, puede ser una escala de ejecución, que son las que más se utilizan. Pero que sea además de elaboración propia. ¿Sí? Porque muchas veces nos ha pasado que buscan en el internet, que está bien, me puede servir de guía, pero incluso le sacan captura y la pegan. No, necesitamos que ustedes elaboren, además que el instrumento tiene que responder a algún momento de la evaluación que ustedes presenten. ¿Sí? Indicarán instrumento, lista de cotejo para el elemento de competencia o lista de cotejo utilizada en la evaluación final. Tengo que saber en qué momento se está utilizando ese instrumento. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes indiquen el instrumento que vayan a presentar y para qué momento, en qué momento de la evaluación se va a utilizar. ¿Sí? Es un solo instrumento que tienen que plantear que tenga relación directa con alguno de los momentos de su evaluación. ¿Ya? Eso es, por favor, no de conocimiento, no pongan cuestionarios, salvo que realmente la asignatura sea básica y muy teórica, está bien. Pero obviamente eso lo voy a poder ver en el trabajo, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, como les decía, hasta el sábado van a tener sus calificaciones. Por favor, busquen siempre en el lugar de las calificaciones, debajo de la rúbrica tienen un comentario. Como ya saben, van a tener la opción siempre de ajustar, eso no se preocupen. Y todos los ajustes y demás que ustedes vayan a plantear, como les decía, independientemente que yo les diga, pero que ustedes ven por necesario, siempre resáltenlos para que yo me dé cuenta qué cambios están realizando. ¿Ya? Obviamente los ajustes, los comentarios que tengan en su trabajo de la unidad 1 del módulo 3, por favor los van a incorporar en la unidad 2 de este módulo 3, así como han hecho con el anterior, ¿ya? Resaltando para que yo pueda darme cuenta del ajuste. Calificado todo el tema del sistema de evaluación,
también van a tener la opción de mejorar. E incluso nos vamos a tener un poquito más de tiempo porque ya van a estar en el módulo 4, que como les decía es más el tema de elaboración de materiales en base a algunas herramientas. Sí, creo que van a ser tres herramientas que van a utilizar. Pero en ese tiempo también vamos a tener la oportunidad de ir ajustando nuestros trabajos, porque lo importante es que lleguemos al trabajo final con la mayor claridad posible para que puedan continuar, ¿no? Y no tengamos mayor dificultad en elaborar, que no va a ser otra cosa que completar lo que estamos haciendo, más la incorporación de algún otro elemento. ¿Ya? Entonces, pierdan cuidado que van a tener la opción de mejorar esos trabajos que están realizando. Pero es importante que, por favor, como les decía algún momento, revisen el material que tenemos y realmente tengan claro cuál es el proceso que estamos haciendo. Y el momento que ustedes estén planificando, también lo hagan de una manera coherente, pertinente a lo que están proponiendo. No llenen por llenar las tablitas, porque al final no están entendiendo y van a tener que seguir rehaciendo. ¿Ya? Entonces mejor revisemos con calma y vayamos analizando lo que estamos proponiendo. No se olviden que las actividades tienen que estar bien detalladas, claramente explicadas, así se tiene mejor comprensión de lo que se está proponiendo. ¿Ya? Eso es, si no hay más consultas, más dudas, aquí nos despedimos. Cualquier algún comentario que quieran hacer adelante, estoy siempre dispuesta en el WhatsApp, con la aclaración de que es posible que en el momento mismo no les dé respuesta, pero saben que llegando la noche sí o sí les estaré contestando. Licenciada, buenas noches. Va a disculpar. Sí, Bueno, Amelia. son dos temas muy personales. La No, primera, dígame. hice el depósito de los 600 bolivianos, Ujú. pero no tengo habilitado el módulo porque me sale un mensaje cuando me da la opción de enviar la boleta de depósito, me sale un mensaje. Ya, entonces Amelia, lo que sí le voy a pedir que esto me lo hable internamente y voy a preguntar con el ingeniero Mark para que revisemos cuál es la dificultad que está teniendo. ¿Ya? Sí, y no tengo todavía habilitado el módulo. Es que si no lo ha 2. podido subir y no lo tenemos en el sistema, no lo vamos a poder habilitar. Entonces vamos a darle solución a Amelia, no se preocupe. Ya. ¿Le puedo llamar entonces después de...? Sí, o páseme cuál es la dificultad exacta que tiene, si puede sacarle una captura y me la pasa al WhatsApp. ¿Ya? Está bien, licenciada. Está bien, muchas gracias. De nada. Listo. Entonces, bueno, estoy atenta a sus comentarios. Estos días yo estaré a full revisando sus trabajos y como les sugería, mejor si terminan hasta el domingo su mapa conceptual, así van a tener un poco más de libertad para dedicarse solo a la planificación hasta el día miércoles. Yo ahora voy a cambiar las fechas en plataforma, entonces recomendarles que hasta el domingo tienen el cuestionario y hasta el miércoles los 2 trabajos que tenemos de la unidad. ¿Ya? El día jueves estarían iniciando el módulo 4, que van a estar acompañados con el ingeniero Mark, y conmigo ya nos veríamos al año, la primera semana yo creo que de enero, para ya presentarles lo que es el trabajo final. Como les decía, ya durante enero ya cerramos todo lo que es el curso. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y bueno, que descansen. Cualquier cosa estoy atenta en el WhatsApp. Hasta luego, licenciada. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, Buenas noches. licenciada. Buenas noches. Luego, licenciada. Buenas Luego, noches. licenciada. Buenas